4 minutitos nos separan de las 9 de la mañana. Es momento de darle la bienvenida al sociólogo Gabriel Tenenbaum para analizar lo que dio a conocer el Ministerio del Interior hace algunos días de las cifras de denuncias de delitos, donde se registra una baja prácticamente en todos los delitos. Homicidios estarían en una meseta, según dicen las propias autoridades. Bienvenido, Gabriel. Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué primer balance sacás de estos datos del primer semestre de 2024? Bueno, a ver, no quiero aburrir, pero me parece importante hacer un poco, si quiere, de pedagogía de la construcción del dato estadístico, ¿no? Muchas veces se piensa que una cifra, un porcentaje, un estadístico se nos presenta como una verdad revelada, ¿no? Como un dato muy objetivo, fiel reflejo de la realidad. Y lo que hay que decir que, sobre todo en estadísticas delictivas, hay una construcción del dato, y esa construcción del dato viene dada por un conjunto de decisiones, por ejemplo, sobre los indicadores que se utilizan y cómo se utilizan para relevar la información. Frente a un fenómeno como es la criminalidad, que no se deja ver, entonces la mayoría de los indicadores son indirectos, la forma de alcanzar ese reflejo de la realidad del fenómeno delictivo es indirecto y nunca conseguimos atraparlo todo, digamos. Entonces hay un total desconocido. Ese total puede ser más grande, puede ser menor, pero no lo sabemos en sí. Entonces, en términos estrictamente técnicos, muchas veces pasa, sobre todo con delitos que son más indirectos, como puede ser los hurtos, las rapiñas, por ejemplo, donde el total se nos va de las manos. Las denuncias, que es lo que recoge el Ministerio del Interior, son denuncias de hurtos y de rapiñas, pueden ser más y menos, pero desconocemos el total. Las denuncias pueden ser más, pero el total puede ser más, ¿no? Las denuncias pueden ser menos, pero el total pueden ser más, y eso no lo sabemos. Entonces, hay que tener mucha precaución en el momento de interpretar las cifras que brinda el Ministerio del Interior de este gobierno y de otros gobiernos. Esto va para todos por igual, y en otros países, cuando esas cifras se basan en denuncias. Claro. ¿No? El argumento de las autoridades actualmente, cuando viene, ¿no?, ese contraargumento, decir, bueno, son denuncias, no es el dato del delito concretamente, dicen, bueno, siempre se midió igual, así que en todo caso... Siempre se mide igual por parte del Ministerio del Interior, pero hay otros organismos que miden cosas que son muy importantes. Por ejemplo, la Fiscalía mide formalizaciones, procesos, conclusiones, porque la denuncia en realidad, sobre todo con casos que no hay visibilidad de ese delito, digamos, no es una rapiña en flagrancia, uno dice, en realidad puede ser inocente la persona, o la denuncia en realidad puede caer en el vacío, y eso lo confirma la justicia. Entonces hay que tener muchas precauciones, no tenemos encuestas de victimización, hay dos encuestas, si no me equivoco, que se hicieron en otros periodos, pero no hay continuidad. Ahora, supuestamente, a partir del Instituto Nacional de Estadística vamos a empezar a tener, lo cual es muy saludable, pero lo que necesitamos para conocer con mayor precisión lo que nos sucede es un conjunto de indicadores variados que van más allá de los que presenta el Ministerio del Interior. Cuando se dice que siempre se midió igual, es así, pero de vuelta, medirse igual no quiere decir que el total siempre sea el mismo. El delito es un fenómeno elusivo por definición, elusivo. Entonces lo conocemos a partir de las denuncias o a partir de las detenciones que hace directamente la policía o las denuncias que pueden llegar a fiscalía. Por ahí empezamos a detectarlo, pero en realidad hay una caja negra que no sabemos lo que sucede, no sabemos cuánto es eso. Eso lo podemos intentar conocer a partir de las encuestas de victimización, que no tenemos. Entonces es muy difícil decir bajaron los delitos. Primero también porque el Ministerio del Interior no mide todos los delitos. De hecho, en la última medición fueron 4 los delitos medidos. Sí. Y hay otros delitos, yo siempre hago énfasis en algo que me parece muy importante, es que no se están midiendo los delitos vinculados a drogas ilegales. La ley los conoce por estupefacientes. Todos los delitos comprendidos en la ley de estupefacientes no los estamos midiendo. El Ministerio del Interior no los está midiendo. Y lo que nos estamos viendo por otros indicadores es que, por supuesto, hay un actor racional que comete delitos que se mueve por el delito más rentable. Y los delitos de rapiña y los de hurto dejaron ser tan rentables como lo son los delitos de drogas, que generan mucha más rentabilidad al actor racional que busca un botín, un beneficio por eso. Entonces, hay un movimiento de ese actor racional
pero eso no tiene nada que ver con lo que puede hacer un gobierno. Eso es importante y lamentablemente al no estar medido eso, no sé por qué no se está midiendo, no por este gobierno, también los anteriores no lo medían. No podemos tener realmente un mejor panorama de lo que sucede. Gabriel, ¿se alienta las denuncias? Capaz que no está a tu alcance, capaz que todavía esto no se ha analizado bien, pero te lo consulto porque muchas veces sucede algo en la vía pública, llegan los móviles policiales y después hay que ir hasta la seccional más cercana a ratificar esa denuncia. ¿Tienen un abordaje de en qué medida cuando hay un hecho delictivo en la vía pública luego se va a corroborar a una comisaría o si no? Porque capaz que te rompen el vidrio del auto, no querés hacer la denuncia, lo denunciás, bueno, por si aparece la documentación y lo dejás por ahí. ¿Tienen cifras de eso, un análisis, un abordaje de esa realidad? Sabemos que lo que decís sucede, pero no tenemos el dato de qué porcentaje tiene y cómo varía en el tiempo, que es lo más importante a saber. Ese dato se construye a partir de las encuestas de victimización y que no hemos tenido hasta el momento. Evidentemente las encuestas de victimización políticamente no rinde, ¿no? Y creo que ha sido una de las grandes razones por las cuales no se ha hecho con la sistematicidad que se necesita hacer. Entonces no está esa cifra. Y esto es muy importante lo que decís también por otra cosa, que me parece que por una vez por todas tenemos que dejar de politizar el dato estadístico. El Ministerio del Interior tiene que tener su departamento de estadísticas, por supuesto, y tiene que manejar a la interna del Ministerio las estadísticas delictivas. Pero no puede ser el encargado de difundir la información cuando es la parte interesada y cuando eso lo difunde el funcionario político de turno. Termina politizándose el dato. Y eso es un grave error. Esto tiene que caer siempre en el ámbito de los técnicos. Debería competir totalmente al Instituto Nacional de Estadística, esa es una opción. El Instituto Nacional de Estadística es una opción. De hecho, en otros países se hace. La pobreza no la mide el MIDES, la mide el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? El IPC lo mide el Instituto Nacional de Estadística, no lo mide el Ministerio de Economía. Y así con otros indicadores. Acá pasa lo mismo. Hay que sacarlo de ahí. Y aunque no se saque, no puede ser que mi opinión, las autoridades políticas sean quienes presenten esa información como si cada 3 meses, 6 meses tenemos una suerte de rendición de cuentas. No, tiene que ser un ámbito técnico. Y un ámbito técnico que no solamente tiene que estar encargado por el funcionario de turno encargado de las estadísticas, sino que tiene que haber una suerte de consenso técnico sobre los datos que utilizamos, porque más de una vez nos encontramos, sobre todo las interpelaciones parlamentarias, hasta son un poco graciosas a veces, porque en realidad hablan del mismo fenómeno, pero dicen datos totalmente distintos. O sea, eso es un problema de la construcción del conocimiento científico, porque termina delegitimándose. En final, ¿en qué estamos? ¿No? Eso mismo, si el televidente hoy tiene que sacar una conclusión de si hemos mejorado en base a los anuncios que se hacen por parte del gobierno, no le podemos decir si sí o si no. ¿Esa sería la realidad? Estrictamente, porque, mirá, el rol que estamos cumpliendo justamente es el de poder hacer un abordaje de esos datos, de esas estadísticas, de esa información que se brinda y poder decir, bueno, hemos mejorado en materia de seguridad, ¿sí o no? Mira, desde el punto de vista académico, la respuesta es no. Tengo que ser honesto. No hemos mejorado. No, la respuesta es que no podemos decirlo. Ok. No es que no hemos mejorado, capaz que sí, pero de vuelta nos falta un conjunto de herramientas para poder consolidar un dato más robusto de lo que podemos decir. A ver, sobre todo esto con los homicidios es muy claro, porque el margen de subidas y bajadas es muy pequeño y no da oportunidad para decir mucho al respecto. Si bien el homicidio es un dato más duro que el resto, pero no podemos saber si eso se debe a la capacidad estatal que mejoró, o es un movimiento en los grupos criminales, o es un periodo de pacificación. No podemos decir mucho más. La verdad es esa. Sí podemos decir que estamos ante un problema, porque los datos actuales son muy parecidos, por ejemplo, a los del 2019. El 2019 fue un año muy complicado. El 2018 fue el año más complicado que hemos tenido en los últimos tiempos. Pero el 2019, si bien hay una baja con respecto al 2018, no fue un año tranquilo. Entonces no podemos decir mucho. Con respecto a los hurtos y las rapiñas, ahí la caída es más sostenida. Yo, desde mi punto de vista, a pesar que faltan herramientas, yo creo que sí hay algo que es interesante, que es este gobierno se propuso perseguir los delitos contra la propiedad
¿no? Que es verdad que hay estrategias que venían del gobierno anterior, como por ejemplo como las cámaras de seguridad en las calles, que eso se ha profundizado mucho y que disuade también, sobre todo los delitos de hurtos y rapiñas, y también los capta, ¿no? Eso, hay un efecto, los hurtos contra los autos también, podemos hablar de eso. Ahí puede ser que haya algo de lo que se ha hecho por parte del actual gobierno, porque hay un fuerte énfasis con esto, pero también vuelvo a lo que dije antes, uno no puede desconocer que los delitos asociados a los mercados ilícitos, sobre todo de las drogas, han crecido mucho, eso ya lo sabemos. Y que el sujeto racional se mueve entre un menú de delitos. Claro que hay delitos que son más difíciles que haya movimiento. Por ejemplo, de una rapiña a un homicidio es difícil ese movimiento, pero de un hurto, de una rapiña, a cometer un delito de drogas, el movimiento es muy sencillo. Y el actor racional va a ir a buscar mayor rendimiento. O sea que podría responder la baja de las denuncias en ese tipo de delitos a un corrimiento, no necesariamente que haya bajado. En parte, yo te aseguro que pasó eso porque lo veo con otros datos. Por ejemplo, si uno ve los datos de homicidios que acontecieron por rapiñas y por tráfico de estupefacientes, hay una tijera, se cruzan. Tráfico de estupefacientes comienza a subir y homicidio de rapiñas comienza a bajar. Cuando uno ve indicadores de personas privadas de libertad por el motivo del ingreso, te empezás a encontrar con esos indicadores están y eso está ocurriendo. Entonces hay un desplazamiento que tiene que ver con eso, no tiene que ver con lo que puede hacer un gobierno, tiene que ver como la dinámica del fenómeno delictivo. El ministro Martinelli, cuando presentaba los datos, hablaba de que está empezando a surtir efecto ese enfoque dual, ¿no? De prevención y represión. ¿No podemos concluir eso, por lo menos con esa mirada académica? Yo creo que no. Y represión, a ver, tampoco... hay muchas cosas que se presentan como fundantes, ¿no? Como estamos iniciando algo, es un nuevo camino. Y a mí esto lo podemos llamar estrategia dual, lo podemos llamar de otra manera, pero me da la impresión que por lo que se ha hecho en los últimos años no difiere mucho de otras cosas que se hicieron. ¿No hay un abordaje más académico hacia el Ministerio del Interior? Bueno, sí hay en algún aspecto lo hay. En los últimos años. De Diego Sanjurjo, en esas políticas estratégicas que se están brindando. Todavía eso no ha tenido, sinceramente digo, todavía eso no ha tenido efecto y las cosas nuevas que son saludables, que se estén desarrollando, por supuesto, son pilotos. Son focalizados en, ¿no? No hay algo extensivo y sistemático y profundo. No, la verdad que no hay eso. Igual es saludable, por supuesto, que ese sea el camino. Sí, igual también las lo que hay que reconocer... burocráticas enlentecen todos esos tiempos, ¿Cómo? ¿no? Que las cuestiones burocráticas también enlentecen todo eso. Desde solicitar préstamos internacionales con apoyo BID, por ejemplo, para algunas cuestiones vinculadas a programas que se quieren ejecutar, los 2 años de pandemia. Mirá, el BID tiene sus políticas y sus paquetes con dineros aprobados y si los estados están receptivos lo desarrollan. De hecho, se están desarrollando, digamos, programas que tienen que ver con eso. No es que el Uruguay inventó algo. Esa plata, por ejemplo, el Cure Violence, o sea, ya se desarrolló en nuestros países. El BID lo promueve, pone dinero para eso. Entonces, no es un gran misterio ese tipo de programas. Y no creo que responda tanto a cuestiones burocráticas, sino más bien a cómo se expresa la política criminal del gobierno. Porque reconozcamos que lo que pasó en estos años es que hubo un cambio, ¿no? Una suerte de giro en la conducción del Ministerio del Interior, que en un inicio, digamos, rápidamente hablando, se expresaba con una mayor autoridad, con mayor presencia, digamos, de la fuerza, si se quiere, en el territorio, bueno, y frases rimbombantes por ahí, y después, tras muchos acontecimientos que ocurrieron, algunos vinculados con corrupción, desmantelamiento de las autoridades policiales, tuvo un giro más hacia lo técnico, que me parece que ese es el camino. Nadie cuestiona en el Ministerio de Economía que sean técnicos que estén en las direcciones del Ministerio de Economía. Uno repasa las 10, 12 direcciones que tiene el Ministerio de Economía, son todos técnicos, pero en el Ministerio del Interior no ocurre eso. En el Ministerio del Interior muchas veces ocurre de que hay personas que están vinculadas a, no sé, a otras cuestiones, pero no son especialistas. Las autoridades marcaban que parte de esta reducción que se presentó el otro día está vinculada a que, por ejemplo, entre otras cosas, cambiaron el tipo de operativos que se hacían en los barrios. Dejaron de ser de saturación para quedarse varios días en los barrios y darle seguridad a los vecinos, como, no sé, por nombrar algunos, Villa Española, por ejemplo.
¿pudo haber tenido algún efecto o lo mismo todavía es No, eso no temprano está para medido. Yo no conozco una medición de eso. ¿Que puede tener algún efecto disuasivo? Seguro que sí. ¿Que tiene algún efecto preventivo? Eso no lo tiene. Pero no tenemos medición. Yo no te puedo decir, en términos técnicos no te puedo decir qué pasó, porque no se conoce la medición. Gabriel, tenemos los datos y todo este análisis que venimos haciendo y por otro lado, lo que vivimos todos nosotros como ciudadanos, que charlamos, que vamos, que nos pasan cosas, la sensación de que hay más inseguridad está presente. Yo lo percibo como ciudadana, capaz que estoy equivocada, pero coincido con muchas personas que me encuentro. ¿Cómo se vincula, digamos, estas mediciones técnicas con esa sensación? Y además, bueno, se expresa también en una de las principales preocupaciones de los uruguayos en las encuestas, ¿no? Sí. ¿Cómo se vincula una cosa con otra? A ver, ahí hay varias cosas. Lo primero que hay que decir es que sí, el Uruguay está en una situación que es más compleja con respecto, en el largo periodo, con respecto a otras épocas. Eso es así y es comprensible que la gente se sienta más insegura, eso es comprensible. Lo que no se puede decir, porque esto lo vemos en distintos casos, es que siempre la sensación de inseguridad esté acompañada con digamos, los hechos de criminalidad que suceden, porque en realidad justamente hablamos de construcción de realidad distinta. La criminalidad que realmente sucede es en parte desconocida y se basa en hechos puntuales, ¿no? Esos hechos a veces acompañan la percepción, otras veces no acompañan la percepción. A veces acompañan nuestras emociones, ¿no? Que no solo emociones desde el punto de vista psíquico, también hay emociones sociológicas, una estructura emocional, una sensibilidad sobre determinados temas, y a veces no la acompaña. Entonces ahí hay mediciones muy interesantes, de hecho muy conocidas, donde por ejemplo en Colombia, al principio de este siglo, con una tasa de homicidios mucho más alta que la de Uruguay, tenía una sensación de inseguridad mucho más baja que la nuestra, ¿no? Entonces, por eso te quiero decir que son construcciones de realidad distintas. De ahí que muchas veces lo que vemos, también como estrategias políticas, y también hay que decirlo, puede ser una estrategia de política pública, es que hay que trabajar sobre, si se quiere, la fenomenología del fenómeno, o sea, la construcción de significados sobre el fenómeno, porque también es importante cómo la gente se siente, la satisfacción que tiene con lo que se realiza. La crítica ahí es que, bueno, uno no puede estar trabajando sobre los significados de lo que las personas entienden o sienten sobre el fenómeno criminal desconociendo que hay un problema real, ¿no? Eso sí sería un error y eso no hay que hacerlo. Pero sí es importante, de alguna manera, aplacar esas sensaciones cuando no existe. Por ejemplo, el lavado de activos es un gran problema. Claro. Es un gran problema. Y nadie lo siente como un... Por supuesto. Sí. Los delitos de cuello blanco, por ejemplo, si este país hubiera tenido mayor atención sobre delitos de cuello blanco, la crisis del 2002 hubiera sido más atenuada. ¿Me explico? Y fíjense la gravedad de lo que le estoy diciendo. Los delitos de cuello blanco son sumamente graves, pero el Estado acostumbra a perseguir delitos de débiles, delitos de gente que no tiene poder. Entonces, ese es un buen ejemplo para decir cómo las sensaciones juegan un papel interesante. Gabriel, ¿qué pasa con este planteo o proyección que hace el Ministerio del Interior de cambiar la categorización también de los delitos, sobre todo en materia de homicidios? ¿Lo ves como algo bueno? ¿Se puede desmenuzar un poco más la información? Ese es un tema importante, es largo. De vuelta, bueno, brevemente. Breve. De vuelta, este no es un tema fundante, se lo presenta como fundante, vamos a hacer algo ahora y les quiero decir rápidamente algunas cosas. De hecho, el ex viceministro del Interior, Maciel, con Oscar Ventura, que son afines a este gobierno, ya en el 2012, 2013, hicieron un trabajo donde criticaban la categorización de homicidios. En nuestro equipo de trabajo en Facultad de Ciencias Sociales, de la UDELAR, en el 2021 sacamos un trabajo criticando la categorización. En el 2023 Ignacio Salamán hizo otro trabajo y después vinieron los trabajos del Ministerio del Interior con Emiliano Rosquillo. Entonces hay un largo trayecto sobre esto, aunque a veces no se reconozca y bueno, eso no se plantea. No hay nada de fundante en esto. Y la respuesta corta es ni chicha ni limonada, porque la propuesta, que no la conozco a cabalidad, solo vi lo que es el informe del Ministerio del Interior y su presentación, pero intuyo que la propuesta lo que va a hacer es diluir algunas cosas y exigir de alguna manera demasiado a la construcción del dato estadístico en determinadas categorías. Porque es verdad
que la información que se recoge a veces por las denuncias que figuran en los partes policiales no tiene todos los datos que necesitamos para poder categorizar las motivaciones de los homicidios. De hecho, a veces la propia justicia no alcanza a conocer, después de toda una exhaustiva investigación, el motivo de los homicidios, pero le pedimos a la denuncia que sí lo haga. Entonces, yo lo que temo es que pueda haber un subregistro con la nueva categorización. Y sí es verdad que hay que plantear la discusión de la categorización que utilizamos. En eso estoy de acuerdo y de vuelta. Esto se viene discutiendo hace más de 10 años. Lo que no sucede, que es algo para mí que tiene que suceder, es que los técnicos se sienten en una mesa a consensuar. Porque estas cosas se construyen en consenso. Porque si no vamos a estar todo el tiempo de un lado y de otro criticando cómo se construye el dato. ¿La Universidad de la República es consultada en alguno de estos aspectos que venimos conversando? La Universidad de la República es muy grande, ¿no? Digamos, pero mi grupo de investigación, que es uno de los referentes en estos temas, no fue consultado al respecto. Gabriel, quiero consultarte rapidito también por lo que hace a la represión brevemente. Se ha hablado mucho de sacar militares a la calle, se ha hablado mucho del método Bukele, o por lo menos esa proyección que hay en ese país. ¿Es aplicable algo de eso al Uruguay al día de hoy? Para combatir la represión, sobre todo, digo, el delito a través de la represión. ¿El modelo Bukele decís? O... El modelo Bukele, o militares a la calle, o las propuestas que están de alguna manera sobre la mesa que con los candidatos que están actualmente de cara a octubre pareciera que no. A ver, pero sí han surgido esas propuestas. Represión, tiene que haber represión, esté el gobierno que esté, en determinadas circunstancias. Por supuesto, hay todo un protocolo, hay que discutir en qué momentos sí, en qué momentos no, por supuesto. No, la represión nunca va a ser la solución a la mitigación del delito a largo plazo. Nunca, eso nunca. Ni en el modelo Bukele. El gran problema que va a tener el modelo Bukele, entre otros, es que a largo plazo, hasta el mediano plazo, es qué va a pasar con todo eso. Por eso no se sostiene en el tiempo, ni que hablar las violaciones a derechos humanos, etcétera, que hay. Pero represión tiene que haber, eso me parece que nadie lo puede discutir. La cuestión de llevar militares a la seguridad interna me parece un grave error. Me parece un grave error. Un grave error. Yo eso no lo comparto. Bien. Gabriel, muchas gracias por estos minutos. Un gusto. Cerramos por aquí la entrevista, ya pasan 18 minutos de las 9 de la mañana. Vamos a